Hechos, capítulo 13. Estamos cubriendo la tercera parte del capítulo, versículos 14 hacia el 41, titulada esta sección, Justificados por fe, no por obras. Hechos 13. Este pasaje muestra cómo Dios cumplió su promesa enviando a Jesús. Y todo aquel que cree en Jesús recibe perdón de pecados y es declarado justo delante de Dios. La justificación es una de las doctrinas que a mí personalmente me ha gustado más estudiar y enseñar. Y esa es la verdad central del sermón de Pablo. Note el versículo 39, dice así de esta manera: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser, note esa palabra, justificados, en él es justificado. ¿Quién es? Todo aquel que cree. ¿Qué es la justificación? Tengo una definición, tengo una etimología griega, tengo una definición sencilla y una teológica. En su etimología, en el griego, en el sentido básico, significa declarar justo o absolver. Una definición sencilla es: la justificación es cuando Dios declara justo al que cree en Cristo. Pero ya una más teológica, más completa, podemos decirlo, es: la justificación es el acto de Dios por el cual Él perdona al pecador creyente y lo coloca en una posición correcta delante de Él sobre la base de la obra de Cristo. Y esta es la justificación, es posición legal. Ahora, ¿por qué importa esta verdad? Este pasaje nos muestra que la salvación no depende de herencia religiosa o conocimiento bíblico ni esfuerzo moral. Es el primer sermón registrado de Pablo y su audiencia conocía las Escrituras, la audiencia asistía a la sinagoga y esperaban al Mesías. Sin embargo, podían perder la bendición si rechazaban al Cristo ya revelado. Esta verdad es importante porque muchos conocen historia bíblica, pero no han confiado personalmente en Cristo. Muchos respetan la religión, pero no han recibido la justificación. Y muchos oyen el evangelio repetidamente, pero escucha esta palabra, lo menosprecian. Y es la palabra que Pablo va a usar al rechazar al Mesías o a Jesús, es menospreciar a Jesucristo. Ahora, la diferencia entre vida eterna y condenación no es cuánto sabe una persona, sino si cree en Jesucristo, si confía en Jesucristo, si tiene fe en Él. Ahora, recuerda el contexto. Está Pablo viajando con Bernabé y ahorita les voy a mostrar un mapa para que se pueda ubicar usted en qué área están, y van a llegar a una sinagoga a predicar. Ahora, escriba entonces conmigo ahí, número 1, el sermón de Pablo. El sermón de Pablo. Y este es el primer sermón completo de Pablo que el Espíritu Santo decidió preservar en el libro de Hechos. Saulo ya había predicado antes, pero aquí tenemos un mensaje registrado en su totalidad. No es algo que improvisó, algo que se le ocurrió en el momento, sino que es una presentación clara, bíblica y evangelística del cumplimiento de la promesa del Mesías. Y en el versículo 9, regresa ahí a Hechos 13:9, note lo que sucede. Una transición importante. Saulo ahora es conocido como Pablo. Hechos 13:9 dice así: entonces Saulo, que también es, ¿qué dice ahí? Pablo. Ahora quiero que usted vea por qué se le dio su nombre. El nombre Saulo es un nombre hebreo judío, proviene de Saúl, significa pedido o deseado, como el rey de Israel se llamaba Saúl en el Antiguo Testamento. Pablo es el nombre latino romano, proviene de Paulus, significa pequeño o de poca estatura. Para resumirles, Saulo es para identificarse con los judíos y Pablo es para identificarse con los gentiles. Esto no indica conversión de identidad ni cambio espiritual. Recuerde que Pablo fue llamado específicamente al ministerio entre los gentiles en Hechos 9, versículo 15. Note lo que la Biblia dice del llamado de Pablo. Hechos 9, versículo 15, dice así la Biblia: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Saulo, para llevar mi nombre en presencia ¿de quién? De los gentiles. Desde el principio su comisión incluía gentiles. Más adelante él lo afirmó en Romanos 11:13, dice así la Biblia: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol. ¿A quién dice ahí? A los gentiles,
honro mi ministerio. Él tenía un ministerio específico. ¿Hacia quiénes? Hacia los gentiles. Así que cuando el ministerio comienza a expandirse fuertemente en territorio gentil, Lucas empieza a usar con mayor frecuencia el nombre romano de Saulo, que es Pablo. No es un cambio espiritual, es coherencia misional, es el mismo hombre, la misma doctrina, el mismo evangelio, pero ahora está ejerciendo el llamado que Cristo le había dado. Note lo que dice 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido o designado o establecido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. ¿Y maestro de quién? De los gentiles en fe y verdad. Entonces ahora tiene ambos nombres. Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo. El hombre que antes perseguía, ahora predica. El hombre que era grande en su propia justicia, ahora es pequeño delante de Dios. Y el lugar donde están predicando es versículo 14, si me acompaña allá, regresa a Hechos 13, note el versículo 14. Dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿A dónde llegaron finalmente? ¿Sí pudo usted ver ahí? ¿Cuántas Antioquías hay? Note que aquí es donde inicia el viaje del apóstol Pablo. No, ahí no inicia. Ahí está Jerusalén. Nada más quiero que usted se ubique bien. Pablo está ahí en Antioquía de Siria. Y cuando ellos salieron, fueron hacia Salamina, que es una gran isla. Y de Salamina se fueron a Pafos. Y de Pafos o de Chipre regresó Marcos. Y de ahí él entonces va hacia Perge, donde empieza el pasaje. Pero no se quedan en Perge. Ellos van un poquito más arriba, van a Antioquía de Pisidia. Estas dos ciudades que se llaman Antioquías, porque son dos Antioquías, son dadas por un rey o reyes llamados Antioquio. Y esos eran, Antíoco era uno de la dinastía seleucida. No voy a dar detalles sobre ellos, simplemente era gente que reinaba antes que ellos estuvieran ahí, entonces les dieron esos nombres. ¿Cuántas Antioquías hay? Hay dos Antioquías, no se confunden. En este mismo pasaje, este capítulo 13, vemos Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Y Pablo se encuentra en una sinagoga judía. Y el mensaje entonces tiene un énfasis hebreo. Comienza donde ellos conocen, con la escritura, con la historia, con el lenguaje y con una promesa. Dios hizo una promesa y usted y yo sabemos de antemano que la promesa era Jesucristo. Y hay un principio que aprender aquí. Pablo siempre va a contextualizar su mensaje de acuerdo a donde está. Si usted quiere tomar notas, marque 1 Corintios 9, 19 al 22, usted lo puede leer después. Ese pasaje habla que donde él se hace judío para alcanzar al judío, se hace a los que están sin ley para alcanzar a los que están sin ley. Y me gusta la frase que Pablo usa, ganar. Nosotros hablamos de ganar almas. Y gente critica la frase ganar, pero Pablo la usa. Pero no solamente Pablo dijo ganar, él se atrevió a decir salvar, como que implica responsabilidad personal. La gente no va a ser salva si usted y yo no hacemos algo. Y entonces el mensaje que él va a predicar aquí lo va a contextualizar con un énfasis fuerte hebreo. Note conmigo entonces la introducción del mensaje. Y aquellos que quieren aprender a predicar, aquí está una buena manera de predicar. Empieza con una introducción, la verdad central y después un llamado a acción. Siempre debe haber una llamada a acción. Note el versículo 16, Hechos 13, 16. Dice la Biblia así: entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Recuerde, llegó a la sinagoga y en la sinagoga leían la parte de las escrituras y como vieron a dos varones, quizás viniendo de fuera, les preguntaron si ellos querían hablar. Y Pablo aquí aprovecha la oportunidad. ¿Qué va a predicar Pablo? Pablo no comienza inmediatamente con la aplicación del evangelio. Primero establece el fundamento histórico que conduce a Cristo Jesús. Pablo comienza con la historia. Note Hechos 13, 17 al 19. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto,
Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Empieza con Abraham, Egipto, el desierto, y no vamos a cubrir todas las partes, pero cubre jueces, David, va de lo conocido a lo desconocido. Y empieza entonces hablándoles a un grupo que se llama ¿cómo le llama él en el versículo 16? ¿Varones qué? Israelitas. Él sabe que el mensaje es ¿para quién? Los israelitas. Por eso él empieza con ese contexto. ¿Quién más comenzó de esta manera? Ustedes se pueden acordar, quizás en el capítulo 7, un hombre llamado Esteban, antes de predicarles de Cristo, él empezó también desde el principio. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todo se trata de Jesucristo. Y él quiere establecer algo conocido, una promesa que Dios ha dado. Y la promesa es del Mesías venidero. Y el propósito es mostrar la salvación que viene solo por Jesús. Note Hechos 13:23. Dice, de la descendencia de este, y conforme, note, a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador a Israel. Aquí está el cumplimiento de la promesa, es Jesús. Ahora, la doctrina que él está preparando es clara, como ya lo mencionamos, y voy a explicarlo ahorita, para que cuando ya empecemos a la aplicación usted pueda claramente ver lo que es la justificación. Dijimos que es cuando Dios declara justo al pecador que cree en él. Note Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, no hay justificación, no hay vida eterna, no podemos ser declarados justos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por fe o por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:9 dice, pero mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Pablo está preparando el terreno. La ley nunca justificó. La ley no fue diseñada para declarar al hombre santo, limpio, sin pecado. La ley declara el pecado del hombre. Es imposible que el hombre sea salvo por guardar la ley, pero Jesús nos puede declarar justos. Espero que usted comprenda bien la enseñanza de la justificación o la doctrina de la justificación. En verdad, es una palabra que abre el entendimiento a muchos cristianos o a muchos que están dudando acerca de su salvación. Esa palabra, recuerde, significa declarar justo, absolver, pronunciar inocente en un tribunal. No significa que el hombre ahora es moralmente perfecto o lo transforma internamente ni mejora el carácter. Lo que está enseñando es un término judicial, posicional, que el que cree en Cristo ya no va a enfrentar la culpa o la condenación de su pecado. ¿Por qué? Porque recibió la justicia de Cristo. Ahora miren, en el contexto judío, ellos entendían bien la idea de la justificación y sabían que venía del tribunal divino. Note Deuteronomio 25:1. Dice, si hubiese pleito entre algunos y acudieran ¿a quién? Al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Absolverán al justo y condenarán al culpable. Es lenguaje legal. Así que los judíos en la sinagoga entendían bien este concepto. Sin embargo, también se encontraba en una ciudad que era romana, con un contexto romano. Y Antioquía de Pisidia era una colonia en Asia Menor, tenía una fuerte presencia administrativa romana. El sistema judicial romano era prominente. Para el mundo romano, la palabra justificado era declarar inocente con una autoridad legal. Entonces se presenta muy bien esta enseñanza en esa escena donde está Pablo. Era un acto judicial no moral, era una declaración oficial. Así que cuando Pablo dice, por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, está diciendo algo explosivo. La ley no puede absolver ante el tribunal de Dios. La ley no puede absolver a nadie delante de un Dios santo. ¿Sí están conmigo? Recuerde, esta enseñanza declara al hombre pecador y necesita entonces ser perdonado y necesita ser quitado, librado, absuelto de la culpa por un tribunal, y eso viene a través de Jesucristo. Por eso afirma finalmente, en Él es justificado todo aquel que cree.
Eso suena como un veredicto judicial. Para una audiencia que vivía bajo un sistema legal romano, el concepto de absolución oficial era muy concreto. Entendían exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Ahora quiero que vea el punto teológico de Pablo. Observe el contraste. La ley de Moisés no puede justificar. Cristo sí puede justificar y el medio es creer. Pablo está diciendo, no es la observación de la ley que produce un veredicto favorable delante de Dios, es la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Y eso es exactamente la misma doctrina que luego desarrolla más extensamente en el libro de Romanos y Gálatas. Pero aquí ya está completamente formada. ¿Tiene algún sentido en esa región? Sí, recuerde, era una sinagoga judía, una estructura civil romana, gentil en población amplia, y el lenguaje judicial, justificación, funciona en ambos mundos, en el mundo judío y en el mundo romano. Pablo está usando una palabra cargada de significado legal en una ciudad, recuerde esto, donde la autoridad judicial es visible en la vida pública romana. Veamos conmigo la letra B, la verdad central del mensaje. Y aquí ya al versículo 26 es donde Pablo llega al corazón del evangelio. Dice así la Biblia en el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de ¿qué dice al final? De esta salvación. El mensaje central no es Israel, no es Moisés, no es David, es Cristo el Salvador. Él habló del cumplimiento histórico. Usted puede leerlo del versículo 17 al 25. Habla del éxodo, del desierto, de la conquista. Habla de los jueces. Cada uno de ellos tiene una implicación doctrinal. El éxodo, Dios fue el libertador. En el desierto, Dios fue el proveedor. En la conquista, Dios fue el vencedor. En los jueces, Dios levantó líderes. En el primer rey, Dios les dio un rey. En David, Dios levantó un hombre conforme a su corazón. Y ahora habla del Mesías prometido. Todo está hablando que Dios era el que estaba siempre ayudando. La gracia de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Y ahora después habla de la promesa que fue proclamada por Juan. Pero ¿qué pasó con Juan? Juan disminuyó. Dice Juan 3:30 de esta manera. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y la historia apunta ¿a quién? A Cristo. Las genealogías ¿a quién apuntan? A Cristo. Son las sombras de las cosas venideras. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Juan 1:1 nos muestra el problema de los judíos. A lo suyo vino, ¿y qué dice al final? Y los suyos no le recibieron. Note que habla del cumplimiento histórico, pero también habla después del núcleo del evangelio. Note que habla de su muerte en el versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Este pasaje está diciendo que no conocían a Jesús. No es que no sabían quién era. Esa palabra de conocer habla de salvación. Y dice, y no conocían las escrituras que leían. Es algo que usted puede ver siempre en el Antiguo Testamento con los religiosos, que ellos tienen la Biblia, pero no la comprenden, no la leen, no la creen. Y declara aquí este pasaje la muerte de Jesús. Nota el 29, vemos la sepultura de Jesucristo. En Hechos 13:29 dice así la Biblia. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron ¿en dónde? En el sepulcro. Y finalmente vemos la resurrección de Jesucristo, del versículo 30 al versículo 37. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Note la promesa, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, mire, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Está citando ahora la Biblia, el Antiguo Testamento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción.
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿no vio qué? No vio corrupción. Note los tres componentes del Evangelio, que es la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios, conforme a las Escrituras, se refiere a lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Y en este pasaje Pablo cita dos diferentes salmos. Salmo 2:7 dice así: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero también cita el siguiente pasaje, Salmo 16. Dice, ¿cuál pasaje tienen ustedes ahí? Dice, porque no dejarás mi alma, es el 7, mi alma, no, ¿cuál es, hermanos? El 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando habla ahí el pasaje, no dejará mi cuerpo en el sepulcro, no dejará que Cristo estuviera muerto para ver corrupción. David se corrompió, su cuerpo quedó en la tumba y se corrompió, se echó a perder, pero Jesús resucitó. Este es el mensaje central. Recuerde, los judíos saben exactamente, están entendiendo exactamente, y siempre hay una reacción. Vamos a ver la conclusión del mensaje. Aquí Pablo ahora aplica el Evangelio. Cada mensaje debería tener una aplicación. Hechos 13:38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado, ¿quién? Todo aquel que cree. Este es el mensaje ya final. La fe que justifica es apropiarse personalmente de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando una persona cree, es perdonado. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué cosa? El perdón de pecados. ¿Verdad? De Juan 2:12 dice: os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero no solamente perdonados, es justificados. Romanos 4:5, más al que no obra, canta esa frase, más al que no ¿qué? Al que no obra. No por obras. Pero es que yo no obré, no tienes que obrar. Más al que no obra, sino cree. Si no cree, ¿a quién? A aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Recuerde, justificado significa declarado justo judicialmente delante de Dios. No es mejorar progresivamente, no es reforma moral, es declaración legal. En otras palabras, no es como a veces hay quienes enseñan que cuando una persona cree, tiene que haber muestras y evidencias de cambios que están mejorando. Si no ha mejorado, si no ha cambiado, significa que no ha sido salvo. Y mucha gente se frustra porque dice: pastor, no ha cambiado o estoy volviendo. Y por otro lado, hay quienes piensan que eso es malo decirle a la gente, se va a hacer cómoda, la gente no va a querer vivir en santidad, pero ni uno ni el otro es verdad. La salvación es un punto judicial, no es una reforma, es una declaración legal. Cuando una persona cree en Jesucristo, entonces ahora está justificado delante de Dios. El mensaje es muy sencillo, es muy fácil de comprender bíblicamente. Por eso Pablo les da una advertencia final ahí en el versículo 40 al 41. Dice: mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contara. El sermón no termina solo con una promesa, termina con una advertencia. La palabra mirad es un llamado urgente a prestar atención. Y Pablo cita aquí a Habacuc para recordar que hubo una generación que no creyó y enfrentó juicio. El mensaje es claro, la incredulidad no es neutral, tiene consecuencias. Rechazar el Evangelio no deja una tercera opción. No existe un terreno intermedio.
Aquí usa la palabra Pablo menospreciadores. En el contexto original de Habacuc eran los que despreciaban la advertencia de Dios. Eso me ayuda a comprender en el contexto porque la próxima semana voy a cubrir un pasaje que muchos enseñan de una elección arbitraria. Volvemos a lo mismo, a tratar del mismo tema, porque son pasajes muy fuertes que usan los reformadores o los calvinistas, donde dice que hay quienes fueron ordenados para vida eterna. Y la próxima semana voy a desarrollarlo de manera más profunda. Pero desde aquí quiero que note que Pablo le llama menospreciadores. ¿Por qué? Porque el evangelio se puede rechazar, se puede menospreciar. Si no fuera así, entonces se le predica. Ahora he escuchado a pastores quizás sinceros decir cosas así. Cada vez que salgo a evangelizar encuentro más elegidos. Pero eso no es una manera correcta de justificar la doctrina de elección. Elección es llamado a una vocación, a un servicio, no a salvación. He escuchado a personas decir, bueno, Dios ya sabe quién escogió y pues Él ya tiene su pueblo. Aunque suena muy bonito y muy religioso y a veces la gente le está dando más, como quien dice, más responsabilidad a Dios para quién va a ser salvo y no a nosotros. Porque ¿cómo se suena esto? No, pues yo lo gané para Cristo. Dice, no, tú no fuiste, fue Dios. Yo comprendo eso. Pero aquí hay un pasaje donde se va a usar la próxima semana, donde se establece un punto que ha confundido a mucha gente. Este pasaje claramente nos enseña que el evangelio se puede rechazar, se puede menospreciar. Y aquí Pablo no está aplicando que lo desprecian por ignorancia, sino con la actitud en su corazón. El problema no es la falta de capacidad, es menosprecio. O se recibe a Cristo o se permanece bajo condenación por decisión moral que cada persona tiene. Dios manda a todos que se arrepientan y crean. Pero la persona tiene la responsabilidad moral de creer o de rechazar. Recuerden, no libre albedrío, no usamos esa frase. ¿Sí se acuerdan? Porque la frase libre albedrío está en un contexto filosófico. Es como si vamos a hablar de doctrinas del Islam. ¿Qué tiene que ver el Islam con el cristianismo? O si vamos a hablar de palabras que usan los budistas. El budismo usa el cosmos. Y usted dice, ¿eso qué tiene que ver con la doctrina bíblica? De igual manera, libre albedrío no es un concepto bíblico, viene de la filosofía. ¿Qué es libre albedrío? Es que el hombre es libre y no le da cuentas a nadie, pero ni un ser humano en la tierra es libre delante de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Cada ser humano, creyente o no creyente, no es libre. O sea, me refiero, va a enfrentar consecuencias delante de Dios. Ahora, si por libre albedrío usted está diciendo que tiene elección personal, que eso sí creo, la gente tiene elección personal, pero ¿por qué usamos conceptos filosóficos, gnósticos, que no tienen nada que ver con las Escrituras? Por eso usted confunde mucha gente. El hombre es moralmente responsable a responder con fe, creer el evangelio o rechazarlo. En este pasaje, ¿cuál usa Pablo? ¿Qué palabra usa? Menospreciar. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice el que no fue elegido, el que no fue iluminado, sino el que no cree. Juan 3:36 lo dice más fuerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que ya usa otra palabra y rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerde, la condenación no es futura solamente, en este caso es una condición presente al que rechaza. Ahora ya volviendo al contexto, Pablo después dice, y asombraos y desapareced. En Habacuc la obra era juicio por medio de Babilonia. En Hechos la obra es doble, es la salvación por medio de Cristo y el juicio es para quien lo rechaza. Desaparecer implica destrucción o ruina. ¿Qué dice Juan 3:16? Todo aquel que en él cree no se pierda, la perdición. ¿Qué otra palabra usa la Biblia? Usa condenación. ¿Qué otra palabra usa la Biblia para aquellos que van a estar para siempre en el castigo perpetuo y eterno? Condenación, confusión. En este pasaje Pablo usa la palabra desaparecer. Si usted desprecia esta obra de Dios, va a experimentar consecuencias. Y la Escritura enseña claramente que existe un juicio real. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ya lo sabemos. ¿Y cuál es la muerte segunda? En el lago de fuego, como dice Apocalipsis 21:8, lo cual
usted ya lo sabe o lo debería saber de memoria. El infierno y el lago de fuego no son metáforas, son realidades judiciales. Hay quienes enseñan que el lago de fuego o el infierno es figurativo, pero ¿figurativo a qué? Hay quienes enseñan la aniquilación, que cuando una persona es lanzada al lago de fuego, se queman y se mueren y ya termina todo. Hace unas semanas o unos meses, un conocido que era un actor de Hollywood, que se hizo cristiano, reformador, él dijo que él estaba cuestionando si podría existir un castigo eterno. ¿Será justo? ¿Será Dios justo a que una persona viva en la tierra 20, 80 años y ahora viva una eternidad en el lago de fuego para siempre, millones y millones de años? Él ahora estaba cambiando su doctrina a creer que eso es injusto. Sería más justo que se quemara y ya no más existiera. Y dicen es que el fuego es eterno, no la gente. Pero cuando usted ve todo el contexto de la palabra de Dios, vemos que es un castigo eterno. La Biblia habla de una confusión perpetua o eterna. No me deleito yo nunca decirle a una persona de esta realidad. Pero aquí tengo una aplicación para los que evangelizamos. Recuerde, nosotros tenemos que hablar del juicio. Cuando hablamos del evangelio, les enseñamos la condición que somos pecadores. La consecuencia, la paga del pecado es muerte. La provisión, Cristo murió. Y la respuesta, ¿qué es? Debe creer en el evangelio. Si eliminamos la condición, entonces la gracia pierde la profundidad. Si eliminamos la consecuencia, la gracia pierde urgencia. Escuche esto, sin juicio no hay peso. Sin condenación real no hay necesidad real. Sin urgencia no hay llamado. El evangelio bíblico siempre incluye advertencia, siempre debe incluir. Y Pablo nos da el ejemplo de eso. Él no solamente empezó a dar de lo desconocido lo conocido y usó las escrituras para apuntar a Jesucristo, la promesa del Mesías y la salvación que viene por Jesús y no la ley, pero terminó con una advertencia. Si no creen esto, les va a pasar lo mismo que le pasó a la gente con Habacuc. Van a desaparecer, o sea, van a ser destruidos. Eso requiere entonces una urgencia a que crean en el evangelio hoy. Hoy es el día de su salvación. Y con eso terminamos el mensaje de Pablo en la sinagoga. La verdad fue clara, la invitación fue directa. La responsabilidad entonces quedó establecida. Pero el capítulo no termina aquí. La próxima semana vamos a ver algo importante. Vamos a ver la reacción al evangelio. Porque cuando se predica la verdad, nunca las personas quedan neutrales. Y la próxima semana vamos a explicar también el versículo que habla o que se usa para confundir a la gente. En el capítulo 13, mire, vaya conmigo por favor. Versículo 48, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En otras palabras, solamente aquellos que Dios ordenó arbitrariamente antes de la fundación del mundo, creyeron. A lo menos es la forma en que ellos lo leen. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en su contexto y en su etimología y sus términos ahí mismo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Señor, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos, Padre, que bendigas el tiempo de estudio. Señor, danos tu gracia, Señor. Gracias por tu palabra, que nos da una seguridad y el entendimiento de este gran término, la justificación. Yo te pido, Padre, que des entendimiento a aquellos que no han comprendido. Que nos demos cuenta, Padre, que cuando una persona cree, está hablando de una declaración legal delante del tribuno santo, y la salvación es gratuita por medio de la fe. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos.
Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.